el próximo. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Qué maravillosa esta nueva serie de mensajes donde estamos enfocándonos en grandes vidas que fueron utilizadas por Dios para cambiar la historia, para dejarnos una gran enseñanza acerca de lo que Él espera para cada uno de nosotros. Como el apóstol Pablo lo escribió a la iglesia de Corintios, todas estas historias se escribieron para nuestro beneficio. Y por eso estamos en esta gran serie donde vamos a ver 8 gigantes de la fe que nos van a inspirar, nos van a desafiar a hacer todo aquello que Dios tenía en mente que tú y yo pudiésemos ser. Y bueno, hoy vamos con uno de verdaderamente de los grandes de la fe que tiene que ver con Abraham. Voy a pedirles que vayan por favor a sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 11 y voy a leer solamente un versículo, el versículo 8, y vamos a ver algunas cosas valiosísimas de este extraordinario siervo del Señor, llamado por el pueblo judío el Padre de la fe. Es interesante, ¿eh? Ningún otro tiene este título. Y lo más interesante de todo es que él no hizo cosas extrañas o raras, o ni siquiera se le puede considerar un solo milagro. No hizo un solo milagro, porque uno dice, no, los casos de la fe, los milagros, las sanidades. No, él no hizo nada de eso. Sencillamente tuvo la osadía de creerle a Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hebreos capítulo 11, el versículo 8 dice la palabra así: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este gigante del que vamos a hablar el día de hoy merece toda nuestra consideración. Y me siento un poco culpable de dedicar solamente un mensaje a este personaje, porque sin lugar a dudas nos da para muchísimo más. La experiencia de vida, su caminar con Dios, llegar a convertirse en el Padre de la fe, creo que hay mucho de lo cual tú y yo pudiésemos hablar. Sin embargo, por todo lo que hizo fue llamado así. Incluso antes de tener un tiempo, podemos observarlo de una manera extraordinaria a través de lo que la misma Biblia nos enseña acerca de él. Es impresionante caminar junto a él, a este hombre que llamaron los judíos Padre, y en realidad la nación de Israel, y el cumplimiento del plan de Dios. Todo lo que tú y yo sabemos hoy de Israel comienzan con Abraham y su familia, por si antes no lo sabías. Abraham es en realidad el personaje central de cómo inicia esta gran historia, y para nosotros también nuestra historia de redención. De hecho, también fue considerado Abraham amigo de Dios. ¡Wow! Y esto me hace pensar, fíjense, una ocasión que venía yo de Sudamérica, y entonces ustedes saben que hay una migración especial para todos los vuelos que llegan a México de Sudamérica. Y recuerdo que llevaba yo mis maletas y venía yo de un congreso y me fui a predicar obviamente. Y al pasar ahí por migración, había soldados en ese lugar, no había gente de migración sino soldados. Y me acuerdo que abrí mi maleta y en ese momento, bueno, él vio mis libros, mi Biblia y todo. Y el soldado me dijo, ¿es usted hermano de Jehová? Entonces yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Le digo, bueno, 2 precisiones al momento. Precisión número 1, Abraham no tiene, que diga, Jehová no tiene hermanos. Y segundo, si quiso decir testigo de Jehová, pues tampoco. Soy un pastor cristiano, soy un pastor bautista. Así que continuamos adelante. Pero fíjense, aquí a Abraham se le llama el amigo de Dios. O sea, wow, fue un hombre verdaderamente extraordinario del cual tú y yo podemos aprender mucho. Pero sin lugar a dudas, si él estuviera delante de nosotros en esta mañana y le pudiéramos decir, dinos algo así, como que te venga a la cabeza de bote pronto, ¿qué podríamos aprender de ti y de tu gran historia de haber caminado con Dios? Yo creo que sin lugar a dudas, él diría, Dios siempre hace bien las cosas. Yo creo que sería la enseñanza que él nos dejaría. Dios siempre hace bien las cosas. Y lo menciono porque hoy en día quizá muchos de nosotros pensamos que Dios no todas las cosas las hace bien. Y de repente algunos pensamos que Dios se enojó con nosotros, nos quitó el trabajo, nos mandó una enfermedad incurable y cosas así tan raras que la gente llega a pensar porque desconoce el carácter de Dios. Desconoce quién es Dios en realidad. Pero un personaje como Abraham, que caminó tan cerca de él, que se constituyó en amigo de Dios, tiene mucho que enseñarnos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque conoció a Dios cara a cara, pudo estar con él, pudo haber caminado con él a lo largo de su vida. Aprende a confiar en el carácter de Dios.
Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que podemos aprender de este hombre de la fe. ¿Qué nos quiere enseñar Abraham en este día? Bueno, estas lecciones son valiosas que yo creo que si tú las haces tuyas el día de hoy, son 4 grandes lecciones. Tú puedes también constituirte como un amigo de Dios. Así que entremos en materia y vayamos a la primera de las enseñanzas. Dios siempre, absolutamente siempre, hace bien las cosas. Y vamos a ver la primera enseñanza que tenemos para ti el día de hoy. Incluso cuando pasa un largo tiempo. Número 1, Dios siempre, y subraya por favor la palabra siempre, no es a veces, no la mayoría de las veces. Dios siempre, siempre, absolutamente siempre hace bien las cosas, incluso cuando pasa. Y por favor toma nota, y si puedes subrayar estas 2 palabras y tenerlas ahí con algún marcador especial, largo tiempo, porque es uno de los grandes problemas que los cristianos hoy en día tenemos. Yo llevo varios años pidiendo a Dios por esta respuesta y Él no me ha respondido. He estado por meses en la sala del trono de Dios esperando que Él responda a alguna petición particular, y parece que a Dios ya se le olvidó mi caso. Cuando pasa mucho tiempo entre lo que Dios promete y el cumplimiento, a menudo actuamos como niños pequeños en las vísperas de la Navidad. Y ustedes recordarán, ¿verdad?, cómo los niños están tan entusiasmados por los regalos, por los obsequios, por las sorpresas, por las cenas, por el árbol. Y bueno, están contando los días. En el caso de nuestra preciosa Nati, bueno, tenemos hasta un calendario ahí donde ella va quitando así las manzanitas. Y nada más faltan 10 días, y faltan 9 días, y faltan 8 días, y faltan 5 días. Y siempre va sumamente emocionada de que ya se va a acercar la fecha. Y bueno, ella es una pequeña de 7 años, ¿verdad? Pero tú y yo ya estamos bastante crecidos y aún así nos cuesta trabajo adaptarnos a los planes de Dios y sobre todo al cumplimiento de sus tiempos. ¿Y saben por qué? Porque hay una verdad: no nos gusta esperar. Y si eres como yo, no nos gusta esperar. No vayamos tan lejos. A lo mejor estamos en una sala de espera de un consultorio, no nos gusta esperar. O a lo mejor cuando nos dicen tienes que esperar al resultado del trabajo, no nos gusta esperar. O a lo mejor nuestro vuelo que se ha retrasado, no nos gusta esperar. Ni hablar de los retrasos de los vuelos en semanas pasadas, en días pasados de la Ciudad de México, ¿verdad? Que muchos los mandaron a otros lugares y algunos perdieron definitivamente sus vuelos. No nos gusta esperar. Y además tendemos a pensar que los tiempos, estos largos tiempos, Dios ya se olvidó de nosotros. Yo no sé, pensamos, hay veces que a nosotros se nos olvida, hay veces tenemos una petición de oración, pasa el tiempo y de repente yo hablo con las personas: oye, tu petición que tenías, ay, ya hasta se me había olvidado, hasta a ti se te olvida. Entonces pensamos que a Dios también se le olvida. Sin embargo, hay que ver, por simple que sea, a Abraham, cuyo nombre por cierto era Abram, ¿verdad? Ya después se agregó y se cambió su nombre antes de que se lo cambiara, a transformar a un impaciente en un paciente. Pensemos un poco en la historia. Cuando Dios lo envía a Ur de los Caldeos, le prometió que le daría tierra en posesión, la tierra de Canaán, que tendría muchos descendientes y que los haría una gran nación. Ahora, el cumplimiento de su promesa le traería un gozo enorme. Ustedes pueden imaginar ese momento cuando Dios le revela esta maravillosa expectativa, este futuro lleno de esperanza para Abraham. Así que Abraham nos pudo haber dicho: sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse complicadas para mí. Pasaron 10 años y Dios seguía sin darme la respuesta. 10 años, querido. Yo no sé cuánto tiempo tengas esperando por alguna respuesta de Dios en tu vida. Que a lo mejor ya pasaste 1 año, 2 años, algunos dicen: llevo meses, pastor. En el caso de Abraham, nuestro personaje, pasaron 10 años. Y déjame decirte algunas de las cosas más significativas que sucedieron en estos 10 años, nada más para que sepas. Por ejemplo, número 1, dejó a su familia y a su país. Número 2, Dios le prometió que le iba a bendecir a él y a sus descendientes. Número 3, vivió durante una hambruna y sobrevivió a la hambruna. También temió al faraón y le mintió, ¿se acuerdan ustedes? También experimentó muchos conflictos familiares, entre ellos Lot, su sobrino amado, y él se separaron. Luego después personas malvadas secuestraron a Lot. Luego Abraham persiguió a los secuestradores y luchó para rescatarlo. Y finalmente han pasado los primeros 10 años y todavía no tiene el hijo de la promesa.
¿Sí nos queda claro? A menudo, cuando la promesa tarda mucho en llegar, comenzamos a creer que Dios cambió de planes. Para él era un hijo, una gran descendencia. Y de repente no hay hijo, seguramente dijo, hay un cambio en el plan de Dios. Y tú tienes que ser muy sensible, tienes que agudizar tus sentidos espirituales para darte cuenta que todos los retrasos de Dios no significa que Él cambió sus planes o sus intenciones. Si los cambiara, Él mismo te lo revelaría, te lo diría. Para Abraham, después de 10 años, le interesaba saber si el plan continuaba. Vean lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1 y luego los versículos 5 y 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios estaba actuando sin él saberlo. Escucha bien esto. Dios estaba actuando sin él saberlo. Esto es importante porque a menudo aquellos espacios de silencio que tú y yo experimentamos a lo largo de nuestra vida, pensamos que también Dios está inactivo, con los brazos cruzados, esperando a que pase el tiempo, nada más porque sí, ¿verdad? Porque no lleva prisa, aunque nunca llega tarde en realidad, pero no es así. Siempre Dios trabaja, aún en medio de los silencios del cielo, Él incansablemente trabaja a favor de sus hijos. Es más, incluso después de esta contundente declaración de Dios, él no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y eso fue un terrible momento de duda, no solamente para él, sino también para Sara, porque trataba de hacer las cosas a su manera. El hijo a través del cual vendría la promesa. Y entonces Sara dice, pues ahí está mi esclava, llamada Agar. Y entonces, ¿por qué no le echamos la mano a Dios? Pero yo creo que Dios sí tiene un plan de una gran nación, pero como que uno tiene que hacer su parte, ¿no? Como que tú haces tu parte y Dios hace su parte. Y entonces así lo pensaron. Dijeron, vamos a echarle una mano a Dios. Y entonces aprendió una gran lección nuestro querido Abraham, que los caminos de Dios y su sentido del tiempo no son como nuestro sentido del tiempo y nuestro sentido de lo que Dios está haciendo, porque Dios siempre hace lo que es bueno y cumple lo que Él ofrece. Así que tienes que entender cuál es la perspectiva de Él. Ahora, Abraham desea que no olvidemos que a pesar de que el tiempo está transcurriendo sin misericordia, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sí, o sea, el tiempo pasa inexorable en la vida, ¿no? Sin misericordia, no estamos haciendo viejos. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que tú puedes contar con el carácter de Dios, la fidelidad de Él, que no cambia nunca y que sigue siendo las cosas correctas. Número 2, Dios siempre, absolutamente siempre, hace bien las cosas, incluso cuando lo que dice parece absurdo. Incluso cuando lo que dice parece absurdo. Y vamos a ver exactamente de qué se trata esta segunda enseñanza. De esta segunda enseñanza del amigo de Dios, llamado Abraham, es que la historia es por demás intensa y altamente didáctica. Vean lo que dice Génesis capítulo 18. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Es interesante, ¿verdad? Notar esta situación de lo que ella estaba viviendo y la reacción de Sara ante el insólito anuncio, porque es un insólito anuncio. En realidad, dice el texto bíblico, en el versículo siguiente, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ahora, yo digo, a ver. A estas alturas del partido, y gracias por la celebración de la semana pasada de 40 años de casados, si mi esposa Aida me dijera, estoy embarazada, yo creo que lo último que yo haría sería reírme. Yo creo que me pondría a llorar en ese momento. Sin embargo, Sara se ríe. Cosa que por cierto no reconoció al principio. Si te vas al texto bíblico, dice el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Es que era de risa la historia, ¿no? ¿No cree que podré tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?
El año que viene volveré a visitarte y en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí, sí te reíste. Me encanta esta historia. Sara se negó que se estuviera riendo, pero la verdad es que había un buen motivo para hacerlo, ya que tenía 89 años de vida. Entonces, creo que cualquiera de ustedes que está cerca de esa edad, o por lo menos a unos 20, 10, 15 años de eso, obviamente también se hubieran reído. Yo creo que es una broma en realidad lo que ella estaba experimentando. Y esto yo creo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Todavía recuerdo cuando mis hijos Eli y Sammy eran pequeños. De repente, bueno, no sé si ustedes sepan que Sammy le lleva a Benji 6 años. Entonces, de hecho, en aquel tiempo mi esposa y yo habíamos hablado de ya no tener más hijos, etcétera. Fuimos ahí con el pediatra de los niños. El pediatra dijo, no, por favor, no se vaya a operar, etcétera, etcétera. Mire que el grado de mortandad de los... Ay, me armó todo un cuento chino. Y finalmente, a los 6 años... finalmente estamos embarazados otra vez. Ahora, déjenme decirles algo que yo creo que ustedes van a entender perfectamente. En 6 años te deshaces de todo. Yo recuerdo porque cuidamos a un bebé que tenía 3 meses en aquel tiempo, porque a su mamá la iban a operar. Y mi esposa se ofreció para cuidar al bebé un par de noches. Y me acuerdo, dije, sí, sin problema, nos traemos a la casa. Y cuando llegamos a la casa, le digo, amor, no tenemos, bueno, ni una cobijita. No, ¿dónde lo vamos a acostar? Me acuerdo que pusimos un edredón ahí. O sea, fue muy complicado. No teníamos un chupón, no teníamos una mamila, no teníamos absolutamente nada. Después de 6 años pierdes todo para el bebé. Entonces puedo imaginar después de 89 años, no tienes nada, no has pensado en un bebé, no has hecho provisión para un bebé, no has hecho planes para que llegue. Bueno, así como nos pasó a nosotros y después Dios en aquel tiempo sí nos mandó a nuestro hijo Benji, que es muy amado y muy deseado en realidad. El meollo del asunto es porque Dios espera tanto tiempo para cumplir una promesa, ¿no? Y puede haber sin dudas una variedad de respuestas, pero ya que Abraham está con nosotros el día de hoy, vamos a ver. Es simple. Dios deseaba confianza absoluta de mi parte. Si pudiéramos tener aquí a Abraham y entrevistándolo, seguramente dijo, era un crecimiento de fe. Eso es lo que pasa. En los tiempos de espera, se supone que tu fe tiene que incrementarse, que su fe tiene que vivirse, que tienes que ser una persona que entiendas el plan de Dios, que has caminado con Dios. Yo les he dicho en ocasiones de aquellas personas que me dicen, tengo 5 años orando por esta promesa. Estoy muy decepcionada. Yo digo, no es cierto, no llevas 5 años orando. Esto es mentira. No, pastor, ¿cómo se atreve? No, es que no se te notan. De veras 5 años de oración ininterrumpida. Deberías ser un gigante de la fe. 5 años de estar en comunión con Dios. No, más bien dime que en 5 años has orado de vez en cuando. Así te la creo. Pero no que has estado 5 años en intensa oración con Dios. Y esto fue lo que pasó con Abraham. ¿Cómo se crece la fe? Dice Abraham, simplemente a través de las pruebas. Ahora, ¿estás listo para que tu fe crezca? ¿Deseas ser un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor siervo, un mejor empleado? Algo que en realidad tu vida pueda ser de gran significado. Aún así, Dios cumplió su promesa y al siguiente año, sabemos la historia, Sara dio a luz a Isaac, aunque parecía imposible. Es simple. Nuestra mente no es capaz de concebir las cosas que solo Dios puede hacer, ¿sí? Y de hecho, nuestra vida debe ser vivida de tal manera que la gente pueda explicar por qué vivimos tal dimensión de vida solamente como algo inexplicable que viene de Dios. Es que ese es el punto. O sea, vives tal dependencia de Dios, estás tan cerca de Él, caminando tan cerca de Él, que la gente dice, oye, te está yendo bien, seguramente es por Dios. No es por ti, no es por tu cara bonita, no es por tu capacidad, no. Tiene que ver con las cosas que tú en realidad estás permitiendo que Dios haga a través de ti. Aún así cumple la promesa y dice la palabra, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18, 14. Piensa ahora mismo que tienes en tu lista de oración delante de Dios. Ahora, quizá no sea algo difícil, que digas, esto va a ser muy difícil. Ponlo ahí y dile, Señor, a mí me gustaría, y pon tu espacio en blanco. Y espera en Dios. Porque el espacio blanco de Abraham era tener un hijo, pero eran 2 ancianos, 2 viejitos, ¿verdad? ¿Y cuál era su espacio en blanco? Tener un hijo. Ahora, no fue iniciativa de ellos. Cuando fue iniciativa de Dios, luego quisieron ayudarle. Ustedes saben cómo terminó el problema, ¿verdad? Nace Ismael y se convierte en gran enemigo de su hermano y de ahí nacen 2 naciones. Todos sabemos la historia y no solamente sabemos la historia, vivimos la historia hoy en día. El problema que hay actualmente en Medio Oriente tiene que ver con esta ayudadita que Abraham y que Sara le dieron a Dios. Tú tienes que entender que fe es creer lo que Dios dice hasta el grado de hacer lo que Dios manda. En tercer lugar,
Dios siempre, absolutamente siempre hace bien las cosas, incluso cuando lo cuestionamos. Incluso cuando lo cuestionamos. Amados de mi corazón, siempre va a haber preguntas que hacemos por cosas que no entendemos acerca del proceder de Dios. Y me dejan decirles algo, es correcto hacer preguntas. Si alguna vez te has cuestionado a Dios, quienes lo hemos hecho, podemos identificarnos con Abraham. ¿Se han preguntado en algún momento acerca del carácter? Si somos sinceros, alguna vez, sobre todo en momentos sombríos de nuestra vida, hemos llegado a preguntar, ¿de verdad, Dios, por qué permites estas cosas? Pues siéntanse tranquilos porque el gigante con el que estamos hoy caminando lo hizo. Abraham nos cuenta una historia apasionante. Cuando el Señor me dijo que iba a destruir la ciudad de Sodoma, ¿se acuerdan de esta gran historia? Aparece en Génesis 18, donde vivía mi sobrino Lot. Me preocupé y le dije, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a hacer semejante cosa? Y vamos a ver una de las conversaciones, yo diría, más intensas de toda la Escritura acerca de este gigante. Es muy interesante. Vayan conmigo, versículos 20 al 23 de Génesis 18. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es una pregunta de altísimo calibre, queridos. Esto puede ser interpretado como un atrevimiento de parte de Abraham para con Dios. ¿Cómo te atreves a preguntarle eso a Dios? Si va a destruir al impío junto con el justo. ¡Wow! Una pregunta legítima, pero sí es un atrevimiento, ¿no creen? Sin embargo, no se quedó ahí. Lejos de ti esté hacer tal cosa, dice el versículo 25. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Ahora, la siguiente parte del relato es una especie de negociación entre Dios y Abraham, bastante rara, pero vamos a dejar que él la platique. Le pedí a Dios que tuviera misericordia de la ciudad por causa de 50 justos. Luego, cuando medí el alcance real de esta pervertida ciudad, bueno, que sean 45. Después me bajé a 40. Luego 30. Luego 20, hasta llegar a 10. Allí aprendí algo que marcó mi vida para siempre. Dios no solamente es justo, sino también es inmensamente bueno y misericordioso. ¿Y saben qué hizo Dios? Honró la petición de Abraham y salvó a los pocos justos que había en Sodoma y destruyó a la ciudad completamente depravada. Ahora, una de las preguntas que Abraham le hizo a Dios quedó perfectamente respondida a cabalidad. Tú que eres juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿Y qué fue lo que pasó? La historia nos cuenta que efectivamente Dios hizo justicia. Así que yo no sé si estás pasando por un momento de injusticia, a lo mejor un trato injusto, a lo mejor un negocio, alguien que te quiso ver la cara, a lo mejor alguien que se quedó con alguna propiedad o parte de tus ganancias. Yo no sé cuál sea el caso, pero Dios siempre es justo y cuida la vida de sus hijos. Tienes que descansar en ello. Fíjate, es parte del carácter de Dios. Por eso lo que nos enseña este gigante es que tienes que confiar en el carácter de Dios, pase lo que pase, aun cuando pase un largo tiempo, aun cuando lo que dice parece absurdo, incluso cuando lo cuestionamos. Tú tienes que entender que puedes preguntarle a Dios, pero sin lugar a dudas, Dios siempre hace bien las cosas. Y esto me lleva a una cuarta enseñanza, que seguramente puede ser un punto de inflexión para ti en tu vida. Dios siempre hace bien las cosas, incluso cuando no comprendemos. Ese es un punto importantísimo. Yo he predicado mucho acerca de ello, esta parte de la falta de comprensión o de entendimiento de la voluntad del Señor. Y de repente, al igual que ustedes, a mí me pasa igual, que de repente Dios toma ciertas decisiones que yo digo, no entiendo. No entiendo por qué Dios está permitiendo esto. No sé por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en realidad. Pero el clímax de la vida de este poderoso gigante fue una enorme prueba de la confianza de Abraham en Dios cuando Dios le pidió algo insólito, que sacrificara a su único hijo, o bueno, a su hijo Isaac. Aquí una pregunta que debemos de hacer y aprovechar la presencia de Abraham. ¿Por qué Dios quería que Abraham matara al llamado hijo de la promesa?
Es una gran pregunta. Y de hecho, yo he estudiado esta historia muchas veces y de una vez tengo que adelantarme que Dios nunca le dice, oye, es que quiero que lo mates porque no. Es más, cada vez que Dios, en cada ocasión que tuvo un encuentro con Abraham, en cada ocasión donde tuvo una ratificación de su promesa, quiero que hagas esto, y le ratificaba la promesa. Quiero que te cambies el nombre, y le ratificaba la promesa. Quiero que dejes a tu parentela, y le ratificaba la promesa. Es decir, cada vez que Dios le pedía a Abraham que hiciera algo, le daba la razón. Entonces, pues es muy fácil entender, ¿verdad? Quiero que te cambies y te vayas a vivir al estado fulano de tal, porque ahí vas a empezar un emprendimiento. Perfecto. Quiero que te cases y esta es una buena mujer, etcétera, y tú vas a tener una gran familia. Perfecto. Quiero que estudies esta ingeniería o esta licenciatura, o te conviertas en músico, porque yo quiero usarte a través de tu carrera. Bien. O sea, cuando tenemos una respuesta de Dios y hay claridad en el propósito, yo no veo problema. Aún así, dudamos en obedecerlo. Aún así, es más, escuchen esto, la claridad de la voluntad de Dios jamás ha sido garantía de que se le obedezca. Grábatelo en tu corazón. Es que si Dios fuera un poco más claro, a ver, la Biblia está llena de esto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel de repente iba en el desierto y les decía el Señor, vayan con ese pueblo y atáquenlo, yo voy a estar con ustedes. Ellos iban y declararon una embajada de paz. Ahora quiero que vayan y declaren una embajada de paz con ellos, no quiero que se peleen con ellos. Vamos a dar guerra. Y entraban en guerra. O sea, la claridad de la voluntad de Dios en nuestra vida no es una garantía de que le obedezcamos. Eso está comprobadísimo. Llevamos años y años y años predicando la eterna palabra de Dios en este púlpito. Y hay gente que de repente dice, no, yo no lo voy a hacer. Ahí ya cada quien toma su propia decisión, pero no es por falta de información. Pero este punto sí es importante, porque es cuando no la comprendemos. Cuando parece que la voluntad de Dios está velada, cuando ya no hay una explicación extra acerca de lo que Él quiere. Por ejemplo, cuando Dios le pide que entregue a su hijo, yo tengo aquí algunas observaciones que hago como un ser humano, como un estudioso de la Escritura, que me encantaría compartir con ustedes. Lo que Dios te estaba pidiendo era simplemente, parecía directamente contrario a una anterior ley de Dios que en Génesis 9, 5 y 6, Él prohíbe el homicidio bajo pena muy severa. ¿Cómo voy a matar a mi hijo cuando tú en el capítulo 9 dices que no debemos de matar? ¿Cómo podía esto compaginarse con el amor de un padre normal hacia un hijo? Tampoco hace sentido. Además, Dios no le daba ninguna razón. Cuando se tuvo que despedir a Ismael, pues la excusa fue puesta, ¿verdad? Y bueno, la causa fue clara, pero Isaac tiene que morir, simplemente tienes que matarlo. Y ni el uno ni el otro saben como para qué. Eso es lo raro del caso, querido. Ahora bien, Isaac tiene que morir como mártir, un mártir de la verdad. Y su muerte va a valer para rescatar otra vida de más precio que la suya. Te la medio compro. Pero más preguntas como estas: ¿cómo podría ser posible? ¿Qué provecho hay en su sangre? ¿Cómo podría compaginarse con la promesa? ¿No le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia? ¿Que arranco esa página de la Biblia? ¿O qué, no? No le había dicho en realidad. ¿Cómo se atrevería a mirar a Sara, a verle la cara a Sara de nuevo? ¿Qué dirían los egipcios, los cananeos que vivían en esa tierra? Sería un perpetuo oprobio para Abraham y para sus altares. Pero hay algo que llama mi atención en la historia. En este momento, Abraham no cuestionaba ni dudaba. Quiero que observen que el Abraham que va pasando en este proceso es un Abraham que está creciendo en su fe. Es un Abraham que está caminando. Es un Abraham que está creciendo en su conocimiento de Dios. Cuando llega aquí, es un hombre que no hace preguntas. Es un hombre que obedece. Es un hombre que le cree a Dios. Es un hombre que confía completamente en Él. Es un proceso. Quizá algunos nos encontramos allá. Todavía Dios no me responde, pastor. Aquí estamos en párvulos, ni siquiera hemos entrado a primaria. Quizá algunos ya llegaron acá. Si hay cosas que no, pero yo lo voy a hacer, no importa, aunque parezca absurdo. Quizá algunos ya estamos en secundaria, ¿verdad? Y de repente sí, o en la prepa. Y bueno, voy a hacer algunas preguntas, pero aquí no hay preguntas. Y además no hay comprensión, es decir, no se entiende la razón por la cual él tenga que ofrecer a su hijo.
Simplemente Abraham se levanta temprano en la mañana para hacer lo que se le había pedido. Y después de muchos años de hacer preguntas, muchos años de no saber exactamente el plan de Dios para su vida, después de todo esto, vemos a un hombre confiado, completamente esperando en Dios. Confiar y obedecer. Ese es el secreto de caminar con Dios. Confiar y obedecer. Dios había sido fiel en cada promesa que le había hecho y Abraham ahora confiaba en su carácter. Yo no sé, no hace sentido, no me cuadran, tengo mis propias preguntas, pero voy a seguir haciendo lo que tú me has pedido que haga. Y todos conocemos el resto de la historia, queridos, cómo se levanta muy temprano para tomar esa responsabilidad y a punto está de matar a su hijo cuando aparece un carnero que estaba enredado ahí en un zarzal y de repente Dios proveyó para el sacrificio. Y él entendió que la obediencia va más allá que cualquier otro acto religioso en la vida. Él entendió a creer a Dios hasta el grado de obedecer lo que Dios le pedía. Comprendió lo que muchos creyentes nos cuesta un terrible trabajo entender. No debemos tratar de entender a Dios hasta que lo obedezcamos primero. Primero obedécele. Primero haz lo que Él te pide que hagas. Y ya después Él te revelará cuál es su plan perfecto. Ahora, he de ser sincero con ustedes, porque me impresiona que este hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Un anciano, un hombre lleno de años, ¿verdad? Empezó y aprendió a caminar con Él hasta llamarse el Padre de la Fe. Antes de dejar este poderoso hombre y pasar a otro gigante el próximo domingo, déjame decirte un par de cosas más que aprendemos de este personaje. Número 1, la perfección no es un prerequisito para que Dios comience su obra en nosotros. Y esto tuvo que entenderlo él. Dios lo llamó a dejar su hogar, a ir a una tierra que le daría a sus descendientes. Él partió de inmediato, pero pensaba, ¿tiene en mí a la persona adecuada? ¿Qué puede hacer Dios con una persona como yo? Las preguntas que tú y yo hacemos. Incluso después de que obedeció al llamado de Dios, siguió cometiendo muchos errores. ¿Y saben qué? Ustedes tampoco son perfectos, ni yo soy perfecto. Pero aquí es importante responder al llamado de Dios. Cuando caminen con Dios, su carácter vendrá a ser más semejante al de Él. Y segunda cosa, y con esto termino, las bendiciones de Dios nunca se ganan. Es decir, Abraham no hizo algo como para ganarse, sino que fue el llamado de Dios, fue el llamado de Dios. Él no era digno de la promesa de la tierra, ni de sus muchos descendientes, ni de la gracia y el favor de Dios. Todo fueron regalos, toda la vida de Abraham fueron regalos. Vino a ser claro como el agua cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac y lo colocó en el altar de la obediencia y Dios le dijo que era todo y que él era dueño absolutamente de todo y era libre de llevárselo. Y como saben, Dios no exigió la vida de Isaac y esto fue una prueba de gratitud y de fe. Todo lo que tenemos se convierte finalmente en un gran regalo de Dios. ¿Estás confiando y creyendo en Dios hasta el punto de hacer lo que Él te pide? Porque esto es fe. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, tú puedes seguir caminando y seguir haciendo lo que estás haciendo en fe y en obediencia, creyendo que Dios puede responder. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Hoy tengo un desafío. Vamos a tomar la enseñanza de este gran personaje y al igual que Él vamos a creer en Dios, pase lo que pase. Incluso cuando pase mucho tiempo, incluso cuando lo que dice parece absurdo, incluso cuando llegues a cuestionarlo e incluso cuando no lo comprendas. Porque siempre, absolutamente siempre, Dios hace bien las cosas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hablado a nuestro corazón y pedimos que nos ayudes a aprender de este gigante, no solamente la obediencia, no solamente la capacidad de creer y sobreponerse a diferentes circunstancias de la vida, sino aprender a confiar en tu carácter, Señor, que tú eres eterno, eres 3 veces santo, eres perfecto, eres justo. Entonces nuestra vida puede tener un fuerte fundamento cuando está descansando en lo que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía y que nos ayudes también a convertirnos, ¿por qué no?, en los amigos tuyos, para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo el Señor y su iglesia dice amén y amén. Que el Señor los bendiga.